Aquí podemos ver a la familia completa, ¿verdad? Que perdió la vida en ese ataque de Satanás, porque fue un ataque de Satanás para robar sus almas y sus vidas. Vemos este nombre, Generación Pentecostal. Generación Pentecostal es un buen nombre para identificar a todas las sectas, a todos los grupos que han salido del verdadero pentecostalismo. Y estoy hablando el verdadero pentecostalismo, el pentecostalismo que habla la palabra, ¿verdad? Ese grupo de cristianos, aquellos 120 primeros cristianos que Jesucristo, antes de subir al cielo, después que resucitó, Cristo le ordenó, ¿verdad? Le dio un mandato a los primeros cristianos que se fueran al aposento alto, 120, al aposento alto, ¿verdad? Allí estaban los apóstoles, los discípulos, para que fueran al aposento alto y allí esperaran la promesa, unidos en un solo pensamiento, en un solo sentir, unánimes juntos, en ruego y oración, hasta que llegara la promesa, que era el Espíritu Santo, que los llenaría de poder, de revelación, de valor, ¿verdad? El valor que se necesita para seguir el camino de rectitud, el camino que Dios manda, no el que nosotros queremos. Y Jesús lo dijo, que allí vendría la promesa, en el aposento alto vendría la promesa, el regalo que Jesús había prometido, ¿verdad? Que era el Espíritu Santo, que era el Maestro perfecto, que nos iba a enseñar todo lo que debíamos aprender y nos iba a recordar todo lo que ya se nos había enseñado a través de la palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ves? Vemos todos estos grupos que han salido del pentecostalismo original, ¿verdad? Del verdadero pentecostalismo. Se puede decir la rebelión es la que dirige estos grupos, ¿verdad? Porque a través de la rebelión es como el enemigo, Satanás, toma las mentes, toma dominio de las, ¿verdad? De la voluntad de las personas. Se habla mucho de las personas del mundo, pero estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? De los que se llaman iglesia. Dios, cuando, mire, la palabra de Dios está creada, ¿verdad? En sufrimiento, ¿verdad? Tantas personas que vemos en la Biblia que fueron nuestro ejemplo, empezando por Jesucristo, Juan el Bautista, todos los profetas, los apóstoles, los primeros cristianos, ¿verdad? Cómo sufrieron por este evangelio y cómo fueron mártires, estuvieron dispuestos a dar su vida, ¿verdad? Para seguir la voluntad de Dios y ser obedientes a Dios y hacer lo que Dios, ¿verdad? Lo que Dios les había encomendado, aunque les costara la vida. Entonces, pues Dios no nos dejó la palabra, Dios no nos dejó su palabra para que nosotros la interpretáramos como nos diera la gana, para que nosotros creyéramos lo que nosotros queríamos creer de la Biblia y lo que no, pues lo pudiéramos cambiar, quitar o añadir. No tenemos esa autoridad, no tenemos ese poder. Dios no nos llamó, como les dije, a cambiar la palabra, a creer lo que quisiéramos creer de ese libro sagrado y lo que no nos gustara, lo que no quisiéramos creer, lo que nuestra mente finita, nuestra mente humana, carnal, no pudiera entender, pues entonces pues lo podíamos eliminar. Entonces pues fíjese, vemos estos grupos, mire, hablando rápidamente, este grupo Generación Pentecostal que está en las redes sociales, vemos también el grupo que se llama Amposta, Pentecostales de Amposta, algo así. Vemos estos grupos que se llaman pentecostal, pero como siempre el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y el diablo siempre quiere tomar lo de Dios para ensuciarlo, lo original, lo limpio, lo auténtico de Dios, lo verdadero de Dios, lo limpio, lo puro, como lo es la iglesia de Cristo. El diablo quiere ensuciarlo, el diablo quiere destruirlo, quiere imitarlo. Vemos estos grupos, como le digo, de pentecostales, estas sectas, las vemos como se ven y
vamos a decir, idénticas al verdadero pentecostalismo de la sana doctrina. Vemos cómo, aparte del nombre que han adoptado de pentecostales, vemos la apariencia de piedad, ¿verdad? El cabello en las mujeres, la vestimenta en los hombres, la vestimenta en las mujeres, ¿verdad? La falda, que distingue mucho a las mujeres de sana doctrina, pentecostales, las originales, ¿verdad? Las verdaderas de este tiempo. Entonces vemos todos estos grupos pues que son modernos de este tiempo. Mire, por eso le dije que este nombre pues cae perfecto, generación pentecostal, ¿verdad? De esta generación adúltera, mentirosa y falsante, ¿verdad? Que estamos hablando de adentro de la iglesia. Mire, estos grupos ahora mismo, ¿cuál es la doctrina de estos grupos que se llaman pentecostales, generación pentecostal, los pentecostales de Amposta y todos los demás grupos que se llaman pentecostales falsos, que realmente en el cielo, delante de Dios, no son los verdaderos pentecostales, no es la iglesia de Cristo de sana doctrina por la Biblia realmente? ¿Cuál es la doctrina que los dirige a ellos? La de los unicitarios, la iglesia, la doctrina de los Jesús solo. Entonces sabemos que esta es una doctrina del diablo, una doctrina que esto fue dado por una revelación que tuvo una persona, un mortal, un líder de los que la iglesia acostumbra a comenzar a idolatrar, ¿verdad? Y esto lo que trae es destrucción y muerte a largo plazo y se queda establecido dentro de la iglesia de este tiempo para destrucción de la iglesia. Esto fue una revelación, ¿verdad? Una visión que tuvo una persona, que el diablo se le metió por dentro, que el diablo le conquistó el corazón y la voluntad y tomó su voluntad, y pues de ahí salieron los unicitarios, los Jesús solo. Ahora ellos se debaten en el YouTube, hacen tantos debates con entonces ahora se llaman los trinitarios a los que tienen la sana doctrina, que verdaderamente pues son sana doctrina por la palabra y diríamos que el remanente verdadero. Le llaman, como les dije, le llaman los trinitarios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces a ellos le llaman los unicitarios, Jesús solo. Ellos debaten, ellos con tantos estudios, ¿verdad? Con tantos estudios que tienen de teología y tantos títulos, tanto los trinitarios que no deberían de estar en estos debates, que son los que representan realmente la sana doctrina por la Trinidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo, se van en estos debates terribles, ¿verdad? Unos alegando tener la verdad y el otro pues también usando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero entonces vemos, como le dije, a los unicitarios Jesús solo. Sabemos que ellos reclutan, ellos se encargan de reclutar, usan un disfraz, ¿verdad?, de piedad, y pues que predican la palabra, ¿verdad? Y lo hacen de una manera tan igual a los verdaderos pentecostales originales de sana doctrina, ¿verdad?, de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, así como Jesús se bautizó, ¿verdad?, que el que se presentó allí, el invitado especial, fue el Espíritu Santo, que descendió como paloma, ¿verdad?, en el bautismo de Jesucristo. Y luego se escuchó una voz como estruendo que desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Entonces vemos que estas personas, estas sectas pentecostales de unicitarios Jesús solo, bautizan en el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso está muy bien, pero ellos no quieren incluir al Espíritu Santo, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y pues podemos ver que, como le dije, estos grupos, estas sectas reclutan. Ellos reclutan, esperan, ¿verdad? Ellos usan, están así como más o menos, yo diría, como los testigos de Jehová. La misma estrategia, testigos de Jehová, mormones, ¿verdad?, adventistas y todas estas sectas, ¿verdad? Reclutan disimuladamente. Ese es el patrón que llevan, ¿verdad? Esa es la estrategia del diablo, que estos grupos, ¿verdad?, que imitan a lo verdadero, ¿verdad? Porque antes podíamos ver, un punto que yo siempre hablo es sobre los testigos de Jehová, adventistas, mormones. Ellos se distinguían, se veían diferentes, aparte que era más fácil poder, ¿verdad?,
que la iglesia, que las personas pudieran, pues como dije, distinguirlo, pudieran ver que, ¿verdad? Y darse cuenta, ¿verdad? De la obra del diablo. Pero estos grupos de pentecostales falsos, unicitarios, Jesús solo, y otros grupos, estas sectas, no es fácil identificarlos. Hay que tener al Espíritu Santo para poder identificarlos, porque muchos han caído en estas sectas de Jesús solo, unicitarios, falsos pentecostales, porque no buscan la dirección del Espíritu Santo. Andan vacíos, andan ciegos, sin discernimiento de espíritus, sin revelación, sin visión espiritual. Y estos grupos están usados por el diablo para, para reclutar, ¿verdad?, a los verdaderos cristianos, a los verdaderos ministros. ¿Verdad? Que no estamos hablando de debatir, que si el mío es el verdadero, no es el mío, que aquí no se habla de eso. Aquí la palabra de Dios es clara y el Espíritu Santo es el que revela. Muchos dicen, pero ¿y por qué tú hablas? ¿Por qué tú dices esto? ¿Por qué tú dices lo otro? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te crees tú? Mira, el único que da la autoridad y hace la diferencia de que una persona pueda hablar y pueda saber qué es lo verdadero y qué es lo falso, mire, es el tener al Espíritu Santo. Porque unos dicen, yo tengo la verdad, el otro, yo tengo la verdad, el otro. Pero mire, al final, realmente, el Espíritu Santo es el que da la autoridad y el Espíritu Santo es el que da la revelación, el discernimiento, la visión espiritual de forma sobrenatural. Porque mire, yo lo he dicho y lo repetiré hasta el día que Dios me mande a buscar. Nosotros cuando estamos en el mundo, vemos con esta vista natural, no podemos ver la obra del diablo, la destrucción del diablo, la maldición. No la podemos ver porque el mundo espiritual solamente lo discierne el Espíritu Santo, ¿verdad? Y las personas espirituales que andan en el Espíritu. Entonces, ahí está él. Cuando usted pregunte, ¿quién eres tú? Pero ¿y cómo tú te atreves? Pero ¿y por qué tú hablas así? Pero ¿y qué tú te crees? Entonces tú también eres de los que alegas, tengo la verdad. No. La única verdad está en el Espíritu Santo, en lo que revela el Espíritu Santo. La única verdad está en la autoridad que da el Espíritu Santo para hablarla. Entonces, mire, vemos estos grupos, estas sectas, las podemos ver, mire, que ellos viven en una ceguera tan terrible que ellos andan en maldición, viven en maldición. Y Dios permite tantas muertes prematuras, tantas desgracias terribles, calamidades espantosas. Y no pueden ver que es la misma mano de Dios contra ellos. Fíjese, la misma mano de Dios. La misma mano de Dios contra este grupo de sectas pentecostales. Vemos la desgracia, otros de afuera que tenemos discernimiento de espíritu, vemos la desgracia, vemos la muerte, la maldición que los arropa, que los invade, que vive con ellos y ellos no pueden entenderlo. No lo reciben. Mire, hace mucho tiempo yo hablé, como he hablado con muchos famosos de las redes sociales, ministros, ¿verdad? Anónimamente, ¿verdad? En privado, ignoran. Pero claramente, como yo le dije, cada cual hace su parte. Dios un día nos va a preguntar, cumpliste con la gran comisión, llevaste el mensaje, hiciste lo que yo te mandé a hacer, hablaste lo que yo te mandé a hablar. Esa es la responsabilidad nuestra. Cada cual tiene su responsabilidad, ¿verdad? De servir, de dejarse transformar. Esa la tenemos todos. Todos tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo antes de partir de este mundo, en vida. ¿Ve? Todos tenemos la responsabilidad de aprender a obedecer a Dios, aprender a hacer la voluntad de Dios, aprender a amar a Dios, a ser fiel a Dios, ¿verdad? Pero pues cada cual tiene su tarea en esta tierra de parte de Dios, su talento, su don. Y Dios nos va a reclamar por ello cuando vayamos a su presencia. Cada cual va a ir a la presencia de Dios de manera individual y personal. Nadie va a ir por usted y por mí. Todos somos responsables de cumplir con Dios y de aprender a conocer a Dios, ¿verdad? Personalmente, individualmente, aprender a conocer a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Y aprender a depender de Dios, no de los humanos. Yo le he dicho, mire, Dios, como le dije, no puso la Biblia, no puso la palabra
de Dios en nuestras manos. Dios no puso la palabra, su santa palabra. No es nuestra palabra, no es el libro que nosotros creamos humanamente y carnalmente. Es la palabra de Dios creada por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo y con sufrimiento. Y personas que realmente sirvieron, vivieron para servir y murieron sirviendo. Así está llena la Biblia. Ok, entonces Dios no puso esa santa Biblia en nuestra mano para que nosotros la interpretáramos como nosotros quisiéramos, para que creyéramos a lo que a nosotros nos diera la regalada gana. Y así vivir como cristianos y como ministros. Mire, los del mundo, por lo menos, Dios dijo que se iba a encargar de los del mundo, dice la palabra de Dios. Yo me voy a encargar de los del mundo. Los del mundo, pues creen una cosa de la Biblia, otros no creen otra cosa de la Biblia. Pero nosotros, los cristianos, los que Dios nos ha llamado y ha puesto su palabra en nuestras manos, y ha tratado y ha intentado 1000 veces de poner su palabra en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, en nuestra mente, en nuestra memoria. No es para que lo usemos y la creamos como nos dé la gana, ¿verdad? Entonces, mire, vemos todas estas sectas que creen lo que quieren y lo que no lo quitan. Mira cómo quitan el Espíritu Santo. Mire que es la iglesia sin el Espíritu Santo. Es más, aunque digan, nosotros creemos en el Espíritu Santo de boca. Mire cómo lo demuestran en el bautismo. De hecho, a los que reclutan a los que reclutan de la Trinidad, como ellos dicen, de los de Padre, Hijo, Espíritu Santo, la sana doctrina por la palabra, a los que ellos reclutan, de ahí les enseñan que si se bautizaron en el bautismo del Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienen que renunciar a ese bautismo. Mire, eso es una blasfemia terrible que no es perdonada ni en esta generación ni en la próxima. Estos son los blasfemos más blasfemos de toda la historia de la humanidad. Porque hablan de los que blasfeman en otras maneras, de ministros que, ¿verdad?, que le atribuyen al diablo lo que es de Dios. Miren, estos son los blasfemos más grandes, que van a un lugar del infierno más tormentoso que los demás. Y son los de estas sectas pentecostales, o como se llamen, que son Jesús solo unicitario, que eliminan Mateo 28:19, incluyen solamente el Hechos 2, y se me olvida el Hechos 2:16, no recuerdo bien. Pero estos son los más blasfemos que puedan existir en toda la historia de la humanidad. Y la cuestión, como le dije, lo triste y lo espantoso es que están disfrazados de verdaderos sana doctrina, verdaderos pentecostales, predican la palabra como la predican los verdaderos, visten como visten los verdaderos. Y esto es terrible y espantoso. Entonces, pero hay personas que podemos ver la maldición que cargan estas sectas, la muerte que en todo momento está presente, las maldiciones, las enfermedades terribles. Mire, ellos mismos lo publican todo el tiempo. Todo el tiempo estos grupos en las redes sociales publican a cada rato que se muere una persona, que matan a una persona de su grupo, de su secta. Ellos lo publican y no se dan ni cuenta. Mira, hubo un tiempo, hace años ya, que fue cuando yo me acerqué a este grupo de Generación Pentecostal y los pentecostales de Amposta que están en las redes, que estos grupos publicaban a cada rato. Eso era, no pasaba ni un mes que publicaban una persona muerta. Y ya partió y ya se nos adelantó y ya está en la presencia de Dios y ya está gozando en el reino celestial y ya. Mire, porque usted diga lo que usted diga, usted no es Dios. Y porque usted crea, mire, unos dicen, ya se nos adelantó, ya está en el cielo, ya está reinando, ya nos ganó, ya nos ganó en la carrera. Y otros se lo creen. Mire, porque usted que se lo cree y usted que lo dice, usted no va a cambiar la palabra de Dios y usted no va a cambiar el destino de esa persona, lo que Dios ya permitió o no permitió. Es lo que yo digo, mire, no importa lo que nosotros creamos en esta tierra, que sea fuera de lo que el Espíritu Santo enseña, de la convicción que da el Espíritu Santo. Eso no va a cambiar la realidad que va a suceder con nosotros después de esta muerte física. Entonces es triste, como yo digo, publican las muertes, publican las desgracias. Entonces vemos cómo hablan en las redes. Ninguno sabemos el día que nos toca partir de este mundo.
Todos nos vamos a ir de este mundo en algún momento. Mire, todos nos vamos a ir de este mundo en algún momento. Porque dice la palabra de Dios que está establecido que el ser humano muera una vez y luego venga el juicio. ¿Ok? Solamente tenemos este cuerpo para vivir aquí, ¿verdad? Este corto tiempo. Entonces, pero el problema es que la palabra habla y el Espíritu Santo enseña. Ok, y nos convence en este mundo de lo que debemos vivir, de lo que debemos creer realmente. Entonces es como, no es que vayamos a partir de este mundo todo físicamente, a morir físicamente, es cómo vamos a morir y a dónde vamos a ir realmente. No es a donde usted quiera creer. Disculpe que esto se está moviendo así, yo estoy grabando de esa manera. Realmente en un futuro quisiera quizá grabarlo un poco mejor, pero cuando tengo que traer un mensaje lo voy a traer de esta manera. Si no lo traigo con mi rostro, lo voy a traer así, solamente para llevar el mensaje. Y lo importante, yo digo que es el mensaje, lo que a mí ¿verdad? Lo que realmente está en mi corazón, que me interesa, por decirlo así, es hablar el mensaje en el momento. Mira, hay tantos mensajes que yo quiero hablar, que necesito hablar, porque mire, yo entré a las redes sociales el día de ayer, 30 de diciembre 2024, y vi el caso triste de esta familia de 4 personas, miembros de una familia, pastor, la esposa del pastor, la hija y el hijo, ¿verdad? Los 2 hermanitos. Pude ver unos videos donde la hija, ¿verdad? La hija, una joven, ¿verdad? Una hermosa joven, cantaba hermoso. También hablaba lindísimo, Ave María, lindo, ¿verdad? De una manera bien especial que se escuchaba. El varoncito también, ¿verdad? El pastor dio su última prédica, que se la voy a mostrar aquí, ¿verdad? También, no sé si la voy a poner al principio del video o al final, pero también el pastor habla aquí, ¿verdad? Da el último mensaje, esa fue la última prédica, la que va a estar en este video es la última prédica del pastor. Y pues y la esposa también, he visto videos en las redes sociales, la esposa hablando muy bonito, muy especial, ¿verdad? Mucha palabra, pero sin Espíritu Santo. Dígame cómo vamos a encontrar el camino a la vida eterna sin Espíritu Santo. Dígame cómo vamos a encontrar el camino a la vida eterna sin Espíritu Santo. Dígame cómo vamos a vivir aquí en la tierra agradando a Dios sin Espíritu Santo. Dígame cómo vamos a conocer la verdad si no tenemos al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire, no es cuestión de conocer la palabra, como yo le he dicho, de saber lo que dice la Biblia. No es cuestión de memorizar la Biblia, es muy importante porque el salmista dice que memorizaba la palabra para así ponerla por obra y no pecar contra Dios. Es importante, eso no tiene nada que ver. No es que cuando dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento, dice la Biblia. No significa solamente tener el conocimiento de conocer lo que dice la Biblia, de ir a estudiar la Biblia a un instituto, de que los pastores te den estudio bíblico, de que hay un maestro que te dé estudio bíblico. No se trata de eso, se trata de que, mire, el conocimiento sin Espíritu Santo es basura, es basura. El conocimiento sin Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en basura sin tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque sabe que cuando conocemos la Biblia y predicamos la Biblia, pero no realmente no tenemos el convencimiento de lo que ahí habla. Por eso mismo es que usted ve que estos grupos pentecostales falsos le quitan a la palabra, ¿ve? Porque realmente no tienen al Espíritu Santo. No, igual que muchos otros grupos, igual que, tanta gente, aún de los verdaderos pentecostales. Quieren creer lo que quieren, lo que no, ¿verdad? Lo que no les conviene no lo predican, ¿verdad? ¿Ve? Entonces, hay muchos de los verdaderos, de los que le dicen trinitarios, lo voy a añadir aquí, que dicen, yo me puedo divorciar y casar las veces que yo quiera y como quiera sigo siendo salvo, siempre salvo, puedo seguir siendo pastor, evangelista, profeta, ¿verdad? El líder de la iglesia, músico, cantante, lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí siguen, ¿verdad? En el adulterio cuando la palabra de Dios habla otra cosa.
¿verdad? Entonces, pero estamos hablando ahora mismo de esta secta, de estos grupos de, ¿verdad? De pentecostales, de esta generación moderna, ¿verdad? De una iglesia moderna, modalista, Jesús solo, unicitario, que es de lo que estamos hablando, que han entrado adentro de la iglesia, o sea, quieren confundir a los verdaderos, a la verdadera sana doctrina, ¿verdad? Entonces, como les dije, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento, porque sin el Espíritu Santo no importa todo lo que hayas estudiado la Biblia, todo lo que prediques la Biblia de manera hermosa, especial, de forma filosófica, con mucha palabrería, que hables lindo, especial, bonito, que tengas ese carisma, que atraigas a multitudes. No importa todo eso, en el cielo no te va a valer. No vas a entrar al cielo, a la eternidad con Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el todo de la iglesia. Y vemos y comprobamos, cuando usted también pregunta, ay, ¿quién te crees tú? Pero ¿y por qué tú hablas así? ¿Con qué autoridad? Mire, hasta vemos una de las formas en las que sabemos certeramente de quién tiene el Espíritu Santo y quién es de Dios y quién no es de Dios y quién tiene el respaldo de Dios y quién no, pues cuando vemos lo que creen y lo que no creen de la Biblia, lo que quitan, lo que no quitan, ¿ve? Lo que añaden, lo que distorsionan. Ya sabemos que esa persona no es de Dios, Dios no está con esa persona. Y si se muere, se va al infierno. Si se muere, se va al mismo infierno. Perdonen porque se mueva como le dije, el celular. La gente también en la iglesia, en las redes sociales, tanto de afuera de la iglesia como de adentro, para ver un video y valorarlo y un mensaje, tienen que ver mucho escenario lindo, mucho, ¿verdad? ¿Ves? Mucho escenario bien, Ave María, bien pomposo, bien high class, porque si no, no quieren recibir el mensaje. Eso es otra obra del mismo diablo. ¿Ve? Pero bueno. Entonces, pues fíjese, este es el mensaje que yo quería traerle. Ahora mismo esta familia, que estos 4 miembros de esta familia fueron de los últimos que alcanza la maldición que tienen esta secta de falsos pentecostales. Entraron unos sicarios a un restaurante, creo que fue, ¿verdad? No he leído bien esa parte, pero no era lo más importante, ¿verdad? Lo que realmente la idea de, ¿verdad? El punto de este mensaje. Pero aparentemente estaban en un restaurante, entran unos sicarios y los confunden y los matan a los 4. Mire, yo le voy a decir algo claramente. Dios no estaba con esta familia. El Espíritu Santo no estaba con esta familia. Ok, andaban desprotegidos sin la armadura. Miren, nada más con saber que eran de los unicitarios Jesús solo, que bautizan sin el Espíritu Santo, que viven sin el Espíritu Santo, que distorsionan la palabra. Dice la palabra en Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22:19, que el que le quite o le añada a la palabra de Dios, su nombre será quitado del libro de la vida. Y que las plagas, como las plagas antiguas, le van a caer. Pueden ser, ¿verdad? La muerte prematura, puede ser plagas, ¿verdad? De pandemia, que se los lleven enredados, enfermedades terribles, terminales, que acaben con ellos rápidamente, ¿verdad? Todo este tipo de maldiciones. Entonces, vemos cómo esa palabra le cae a estas sectas pentecostales, ¿verdad? Que quitan al Espíritu Santo. Esa es una blasfemia que ya los tiene muertos espirituales y que van para el infierno. Que Dios no está con ellos. Lo segundo es que le quitan a la palabra. Cuando quitan Mateo 28:19, creo que, y otras áreas más. Y pues andan ciegos sin Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, esta familia murió de esta manera tan terrible, tan triste, y hay muchos que quizás son del mundo, no sé, que están en las redes sociales diciendo, o quizás cristianos, ¿verdad? Que son nuevos cristianos, ¿verdad? Que dicen, o sea, nuevos convertidos, que hablan en las redes sociales y dicen, pero ¿cómo es que esta desgracia tan terrible, ¿verdad? Ha sucedido, si
Si ellos servían a Dios, servían a la comunidad, o sea, me imagino que hablan de, ay, mira cómo predicaban, cómo eran líderes, cómo ejercían ministerio, cómo hablaban tan lindo, cómo eran tan, se veían gente tan especial, gente así con esa apariencia de piedad, ¿verdad? Que se veían como santificados, pero mire, gloria a Dios. No es que, como vuelvo y le digo, no es lo que nosotros creamos o no creamos. Los que creen que se fueron para el cielo y ya están reinando, y los que lo hablan y lo dicen, no es lo que usted dice y no es lo que usted crea. Es lo que realmente esté sucediendo en el mundo espiritual. El mundo espiritual es, ¿verdad? Es lo que es eterno y es lo que realmente nosotros tenemos que buscar aquí en esta tierra. Andar con el Espíritu Santo. Y que nosotros tengamos la certeza y la mayor revelación, ¿verdad? Porque Dios no lo revela todo. Pero créame que lo necesario Dios lo va a revelar. ¿Ok? Entonces, también hay áreas de la Biblia que son para todo lo que es para salvación. Yo me he dado cuenta, mire, yo no me sé la Biblia completa. Yo no soy una experta en la Biblia. Pero yo le voy a decir una cosa, todo lo que es para salvación, yo le doy gracias a Dios que me lo sé. Y todo lo estoy aprendiendo a poner en práctica. Todo lo que es para salvación. No, es más, mira, no hay nada en la palabra que sea para salvación que haya que tener que estar pagando escuelas de teología para ir a aprenderlo. ¿Ok? Ni siquiera se necesita un maestro, ¿verdad? Un maestro, un mortal. Porque es una palabra que está bien clara. Y bien fácil de entender. Pero cuando el diablo le roba el entendimiento a la gente, ¿verdad? Y le roba la voluntad, caen en todas estas sectas, ¿verdad? Y caen en blasfemia, ¿verdad? Y se pierden en el infierno y mueren prematuramente. Mire cómo esta familia murió, ¿verdad? Trágicamente, terriblemente. Se perdió, ¿verdad? Se fueron al infierno, ¿verdad? Tristemente, terriblemente, espantosamente. Y la gente ahora está aquí debatiéndose. ¿Pero quién eres tú para decir que se fue al infierno? ¿Con qué autoridad dices eso? Que Dios que te perdone. Bueno, yo lo estoy diciendo antes de que me lo diga alguna persona que escuche este mensaje. Si es que lo escuchan, ¿verdad? Si es que el diablo les permite que lo escuchen. Y entonces pegan a hablar. Pero Dios que te perdone, que Dios tenga misericordia de ti. ¿Verdad? No tienes amor, estás llena de odio. O... ¿con qué autoridad hablas esto? ¿Quién te crees tú que eres? Mire, como vuelvo y le digo, el Espíritu Santo es el que revela, el Espíritu Santo es el que confirma, el Espíritu Santo es el que convence, el que trae el convencimiento. O yo. Entonces, no es lo que usted crea, vuelvo y le repito, no es lo que usted crea. O lo que usted hable para que los demás crean. Entonces, esta familia murió. Mire, yo desde hace mucho tiempo, le dije hace años, yo me acerqué en privado a hablarle a estas personas y empezaron a insultarme por esta misma generación pentecostal, los otros pentecostales amposta de las redes sociales. Y empezaron a insultarme, a decirme diablo y diferentes cosas por Messenger, ¿verdad? Y por WhatsApp. Y me acerqué a hablarle de esto mismo, de la maldición que cargan, ¿verdad? Luego, pues cuando vieron que yo era anónima, que casi nadie me seguía, pues se alejaron porque la gente, fíjate, esto es otra cosa que identifica a los falsos cristianos, falsos pentecostales, sean de la Trinidad o sean de los Jesús solo unicitario, que cuando ven que alguien no es reconocido ni famoso, que no lo sigue mucha gente, por más que le esté hablando una palabra de verdad, lo ignoran. Dicen, olvídate, no lo sigue mucha gente, no va a tener mucho alcance para que la gente escuche que estén hablando de nosotros. ¿Ve? Pero cuando ven que es una persona que la sigue mucha gente, ¿verdad? Que es reconocida o algo, entonces empiezan a hacerle video o empiezan ¿verdad? A sentirse como que atacados y a sentirse que se tienen que defender. Pero vuelvo y le repito, no buscan a defenderse cuando es una palabra de verdad o de mentira. Buscan a defenderse nada más por guardar su imagen frente al mundo, por seguir siendo aprobado frente al mundo. ¿Me entendió? Voy a volvérselo a repetir.
por si acaso escuchan este mensaje. Si el diablo les permite que escuchen este mensaje. Vuelvo y le repito, mucha gente recibe el mensaje de verdad y de justicia como el que le estoy dando yo. ¿Verdad? Esta anónima, esta sierva anónima. Entonces lo ignoran porque dicen, o tratan de defenderse al principio, pero cuando van, investigan y dicen, esa no la sigue mucha gente. Esa no es reconocida ni famosa. Esa no va a tener mucho alcance contra nosotros. No va a poder alcanzar a muchas personas que le escuchen lo que está hablando de nosotros. Pues entonces se alejan, se quedan, ignoran. Pero cuando ven que es una persona que puede afectar su imagen, porque tiene muchos seguidores, y cuando sigue hablando y publicando sobre ello, pues le va a afectar, como le dije, que lo sigan, que lo sigan idolatrando, o que lo sigan, ¿verdad? Que lo sigan apoyando, dándole ofrenda, diezmo, que sigan haciéndole crecer sus páginas y su imagen, y pues entonces a eso sí los persiguen para atrás. Entonces, pues fíjense que mal están. Vuelvo y les digo, no van detrás de la verdad y de la justicia. No les importa eso, les importa conservar su imagen, conservar su fama y el dinero que están haciendo a través de sus páginas y a través, ¿verdad?, de ofrendas, diezmos que le puedan enviar por todos los lados, que si PayPal, que si aquí, que si así dan tantas cuentas. ¿Verdad? Entonces, pero como les dije, aquí lo que nosotros tenemos que preocuparnos en esta tierra es lo que Dios piensa de nosotros, es lo que está escrito en el cielo, es lo que realmente va a suceder en el mundo espiritual después que partamos de este mundo y mientras vivimos en este mundo también. Porque mire, este pastor en este corto video que yo comparto aquí mismo, el cortito video, ¿verdad? Mensaje del último mensaje que habló este pastor antes de morir, ¿verdad? Antes de que lo asesinara el diablo. Él habla sobre, él dice en un momento, él dice, y ustedes que, o sea, como si nunca hubieran conocido a Dios, que si la palabra de Dios dice esto, que la palabra de Dios dice de proteger, de las promesas de Dios, y habla, fíjate, en ese último mensaje, antes de ser asesinado, pero mire, hay personas que predican la palabra, son pastores, son miembros de iglesia de montones de años, y ni ellos mismos creen lo que dice la Biblia. O conocen la Biblia, o sea, en el sentido de que el Espíritu Santo mismo los ungió, les reveló la palabra, predican la palabra, son líderes, son ministros, pero no les importa obedecer la palabra, no les importa creer la palabra como está escrita. Viven una doble vida en lo oculto, en lo secreto, pecan en lo oculto. ¿Ok? Ellos mismos se justifican, ellos mismos se restauran, siguen en los ministerios. ¿Ok? Entonces yo le he dicho que las promesas de Dios son para los que tratan de serle fiel a Dios, para los que se esfuerzan por serle fiel a Dios, no para los santos ni para los perfectos. Mire, las promesas de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de quien yo lo he dicho y lo repetiré siempre. Y esas son las palabras que yo he atesorado en mi corazón y amo esas palabras, esos versos bíblicos. Mire, los atesoro en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser. Dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alrededor de quién acampa el ángel de Jehová y los defiende? Alrededor de los de los que le temen. Entonces todas las promesas de Dios, como la paz que sobrepasa todo entendimiento, también es para los que guardan su palabra, para los que le temen. Mira, la palabra de Dios, no estamos hablando, como le dije, de santos y de perfectos. Estamos hablando de los que se esfuerzan en agradar a Dios, que nos esforzamos en aprender a obedecer a Dios, que nos esforzamos en aprender a hacer la voluntad de Dios, que sometemos nuestra carne, que aunque, mira, hayamos sido unos rebelioneros en el pasado en el mundo, que aunque hayamos sido, mira, unos hijos del diablo en el mundo, que aunque hayamos andado en la carne, agradando a la carne en todo en el mundo, agradando a la carne en todo lo que a Dios no le agrada, pero ahora en estos caminos le decimos a la carne, como dice una palabra ¿verdad? Una página que me representa y que, ¿verdad? Que es dedicada a Cristo en las redes sociales, que dice, haz morir todos los días el pecado, mata el pecado te matará a ti, ¿verdad? Los que tratamos todos los días de matar el pecado en nuestra vida, esos son los que Dios protege. Esos son los que el ángel de Jehová acampa, los protege y los libra de todo mal. Si yo les contara, a lo mejor ni escucharan mis videos como hacen, pero si yo les hablara
de todos mis testimonios, todo lo que Dios me guardó en la mafia, en la pandilla, en la calle, en los ríos, en las plazas, en las letrinas, durmiendo desde niña. Mire, todos los peligros, siendo secuestrada, siendo torturada desde niña, de las mismas manos de mi madre también cuando era bebé. Todo lo que mi madre me torturó también y mire, me destruyó el cuerpo, la mente y todo. Y mire, Dios me guardó, Dios me preservó, Dios me protegió. Si hay alguien que mire, como vuelvo y le digo, a veces no se necesita ni siquiera pero Dios te reveló tal cosa en este mismo momento, en este preciso momento, por profecía. Mire, muchas veces el mismo testimonio de nosotros, la experiencia que Dios ya nos permitió para formarnos como soldados en su ejército, sabemos cómo Dios trabaja. Aprendemos a conocer a Dios a través de la formación que Dios nos ha dado como soldados en su ejército. Mire, yo sé cómo Dios protege. A mí Dios me ha protegido de todos los peligros en este mundo, de balas, de tiros, de cuchillo, de secuestro, de todo. De todo me ha protegido Dios a mí. Nadie me va a enseñar a mí cómo Dios protege. Nadie me va a decir a mí. ¿Ok? Y no se lo digo por altivez, ni orgullo, ni arrogancia, se lo digo. Porque cuando Dios forma por el fuego como el oro. Y de ahí aprendemos a conocer a Dios, a depender de Dios, a temer a Dios, a amar a Dios, a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, a matar el pecado en nuestra carne para no terminar en el infierno, a no pecar en lo oculto, a no ser hipócrita, a no ser falsante ni perverso, a no ser traidores del Espíritu Santo. Entonces, este es el mensaje que yo tengo para la iglesia. Este es el mensaje que yo tengo para el que no quiere ir al infierno, ¿verdad? Para el que no quiera caer en el engaño. Esto yo lo estoy hablando de esta manera, así como usted ve, sencillo. Así, ¿verdad? Que se me ha movido, ¿verdad? La pantalla aquí, ¿verdad? Pero mire, este mensaje se lo voy a traer en algún momento en el 2025. Si Dios me da vida, en algún momento en el 2026. Y estos son los mensajes con los que Dios me ha escogido. Y como Ezequiel 3:16 y Ezequiel 2:7, voy a seguir llevando ese mensaje. Escuchen o no escuchen, escuchen o dejen de escuchar, ¿verdad? Porque a cada cual Dios le va a reclamar sobre su parte que le tocó hacer en esta tierra, ¿verdad? Todos somos responsables de dejarnos transformar por Dios antes de partir de este mundo. Es en vida, no es después de la muerte. Porque mire, nosotros no podemos adoptar la creencia del purgatorio, ni nada de esas falsas doctrinas de, ¿verdad? Como los católicos y, ¿verdad? Nosotros sabemos que solamente en vida, en este tiempo, en la tierra, tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo, aprender a obedecer a Dios, aprender a hacer la voluntad de Dios, aprender a amar, aprender a perdonar y prepararnos entonces para ese encuentro. De esa manera es que nos preparamos para el encuentro con Dios. Así es que esta familia se perdió tristemente. Los que quedan de todos estos grupos de Generación Pentecostal, toda esta secta, y nosotros los de la Trinidad, como le dicen ustedes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahora nos queda la oportunidad. Seguimos aquí en la tierra con la oportunidad de seguir creciendo en Cristo y de seguirnos preparando para el encuentro con Dios. Los que ya partieron, ya se fueron o para el infierno o para la eternidad con Cristo. Así es que esa es una decisión de nosotros, porque la Biblia Dios la dejó en nuestras manos para hacer un uso sabio sobre ella. Y dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, así es que este es el mensaje que tengo para la iglesia, para el que quiera seguirse preparando para irse con Cristo, para el que quiera librarse del infierno y librarse de la ira que vendrá. Gloria al Nazareno que vive y reina para siempre, ¿verdad? Cristo venció en la cruz, pero nos toca a nosotros una parte, porque la palabra de Dios dice en Colosenses 3:5 y Romanos 8:13 dice que hagamos pues morir las obras de la carne y que hagamos pues morir lo terrenal en nuestra vida. O sea, que hagamos nosotros, o sea, que hay una parte que hacemos nosotros y hay una parte que hace el Espíritu Santo. Entonces, ni Dios quiere que hacer la parte que nos toca, ni Dios quiere que nosotros hagamos la parte que le toca al Espíritu Santo, pero tampoco Dios va a hacer
la parte que nos toca a nosotros. Así es que cada cual tiene su parte y las cosas como Dios diga, no es como nosotros queramos creer o las queramos hacer. Así es que eso es lo que yo tengo para hablar. En el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, aleluya. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis amados, nuestras fuerzas son limitadas. Nuestras fuerzas son muy pocas. Pero lo que dice Isaías acerca de las fuerzas que tenemos que tomar son las fuerzas que vienen de Dios. Porque las fuerzas de Dios no se limitan con lo que se pueda vivir. Él es Dios, creó los cielos y la tierra. Él tiene esa facultad, Él tiene esa dotación en su carácter para fortalecer nuestras vidas. Y cuando nos encontremos en una situación contraria a lo que queremos vivir, usted puede ir a ese texto y hay una pregunta que se da una respuesta. ¿Acaso usted no conoce a Dios? ¿Acaso usted se ha olvidado quién hizo los cielos y la tierra? ¿Acaso usted se ha olvidado el Dios en el cual te llamó, te escogió, aquel que no se fatiga, aquel que no se cansa, aquel que su entendimiento, ¿quién lo podrá conocer? Tenemos que recordar quién es Dios para nosotros. Y fácilmente nos olvidamos de Dios pensando que Él está ausente de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver al hijo del pastor, ¿verdad? El pastor que escucharon en este último mensaje.